Buenas noches, bienvenidos todos. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Agradecemos la visita de hermanos que están visitándonos en esta ocasión y también la visita de nuestros amigos. Es buen miércoles, hay mejor número que otras ocasiones. Vamos a empezar un estudio, una clase bíblica, una clase abierta, donde se puede comentar. Y los comentarios agradecería mucho que fueran de acuerdo al tema, para no salirnos del tema y después no sacar ningún provecho. Si hay preguntas de otra índole o de otro tema, pues eso ya cuando terminemos lo podemos tratar. Por lo pronto, el estudio que les traigo yo ahora, amados hermanos, va a ser un estudio de varios episodios. Va a haber varios miércoles que vamos a ocupar este tiempo. Y yo sé que a usted le va a encantar. Vamos a hablar de el lenguaje figurado. ¿Ha oído usted el lenguaje figurado? Sin duda, con tantos años que está la iglesia aquí, han pasado hermanos y han hablado de esta situación. Y creo conveniente hacerlo porque es una buena continuidad después de haber terminado con este tema que traíamos de cómo nos podemos impulsar para evangelizar. Ahora que nosotros tenemos ya el conocimiento de qué es lo que nos puede impulsar para hablar del evangelio, pues bien es conocer figuras literarias, que también así es conocido el sentido figurado, o figuras de retórica. Tiene bastantes nombres, hermanos, metáforas, símiles. Pero la situación está que es un complemento de todo lo que estamos estudiando en secuencia, porque el dominar las figuras que se usan más en la palabra de Dios, especialmente en el área del evangelio, eso nos puede ayudar mucho para ayudar a personas que comprendan que están equivocadas. ¿Sabía usted que por no tomar en cuenta el sentido figurado en el lenguaje bíblico, hay muchas falsas doctrinas? Muchísimas, hermanos. Además, creo que casi todas las religiones fallan por no hacer caso del sentido figurado. Ya sea que lo ignoran o lo adaptan a como ellos quieren. Por ejemplo, tienen la costumbre de nuestros amigos llamados testigos de Jehová, que hay un hermano que les dice que son testigos contra Jehová. Tienen la costumbre de que ellos, cuando están estudiando acerca de los 144,000, pues en situaciones que son sumamente figurativas, simbólicas, ellos lo ponen como literal. Y luego, cuando se les ocurre, ellos lo cambian a espiritual en otras cosas en el mismo contexto. O sea, hacen una adulteración del texto, del pasaje, de tal manera que cambian a capricho. Lo que es espiritual lo cambian a literal y lo que es literal lo cambian a espiritual. A un capricho, eso es una aberración porque se está agregando a la palabra de Dios o se le está quitando a la palabra de Dios. Sí. Usted que no ha oído, todos hemos oído el sentido figurado, ¿no? Además, nosotros lo usamos. Pues nosotros usamos mucho el sentido figurado. Usted, hermana Yolanda, perdón, ya la ando confundiendo con la hermana Lala. Hermana Yolanda, ¿usted se le ocurre algo cuando oye el sentido figurado? ¿Se le viene algo a su mente? Cuando oye que el lenguaje figurado, alguna situación, algo que usted recuerde de ello. ¿No se le viene nada? Muy bien. A ver qué me dice por ahí el hermano Javier. ¿Se le viene algo a usted en la mente cuando hablamos de sentido figurado? ¿Algo que recuerde usted, que lo conecte con ello? Pues cuando Jesucristo habla, cuando parece que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan dice como 6 veces, parece que dice
Lo primero que dice en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El pan de vida. Luego, después dice que es la puerta. La Después puerta. dice el buen pastor. Sí. Y eso es difícil. La vid. La vida verdadera. Y así va hablando, la luz del mundo. ¿Y qué tiene que ver eso con el sentido figurado, hermano Javier? Explíquenos. En un sentido que no es. Ok. O sea, el sentido figurado es poner una cosa por otra en ese aspecto. El Señor Jesucristo es el pan de vida en el aspecto de que es el alimento que necesitamos, ¿verdad? Es el alimento para vida eterna, pero Él no es pan de vida, o sea, no nos lo podemos comer a mordidas como una concha, ¿verdad? Y sí, tiene razón, en Juan se usan muchas metáforas con respecto al Señor Jesucristo. También se habla de Él como el agua de vida. Hermana Carolina, ¿usted qué idea tiene, hermana? De sentido figurado. Cuando oye usted que alguien está hablando en sentido figurado o que oye que alguien dice, esto es en sentido figurado, ¿no se le viene algo en la mente, hermana? Muy bien. Hermana Miriam. El sentido de usar el lenguaje. ¿Usar el lenguaje? Las palabras tienen un distinto significado, o sea, Sí. que no es lo que estamos leyendo literal. Ahí, hermana, el sentido figurado es diferente al sentido literal. Sí. O sea, el sentido literal es así como se lee, así se entiende. El sentido figurado es que se entiende otra cosa de lo que se lee. Cecilia, ¿qué recuerdas tú del sentido figurado? ¿No se te viene algo a la mente? Muy bien. Hermana Rosy. Pues también un ejemplo bíblico cuando Jesús habla de lo que le dice que el templo será destruido. El templo. Y que será levantado. Levantado el tercer día. Él estaba hablando no del templo literal, sino estaba hablando de la muerte de él iba a resucitar. Está hablando de su cuerpo. Y entonces usa la palabra templo en vez de su cuerpo. Sí. Hermana Rebeca, ¿usted qué puede mencionarnos al respecto? ¿Se le viene algo a la mente cuando oye sentido figurado? ¿Metáfora? Sí. Ah. Pues eso está mejor, hermana, a aquella frase que decía, cómete el plato, todo el plato te lo comes, imagínese. Ese es un sentido figurado también. Hermano Daniel, ¿habías oído tú acaso del sentido figurado? ¿Sabes alguna idea que se te viene sobre ello? Lo que me vino a la mente es cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice cuántas veces necesita perdonar a las personas. Sí. Y realmente dice como 77 veces. 70 veces 7. Pero sabemos por ese contexto que está hablando con el perdón sin límite. Ya, esa es una figura. 70 veces 7 es una figura de algo ilimitado. Ilimitado. A ver, aquí avanzamos con la hermana Carmen. ¿Qué nos puede decir, hermana? Pues también cuando Jesús dijo que Él era el camino. El camino. Lo vimos el domingo, el camino, la verdad y la vida. Ahí está el Señor usándose en sentido figurado su propia vida. Hermano Antonio, ¿usted qué cree? Bueno, decir los 144,000, ¿no? Sí. Ok. Hermana Titi, ¿qué nos puede compartir de eso? Algo que recuerde usted cuando oye sentido figurado, sentido metafórico. ¿No se le viene algo a la mente? Muy bien. Hermano Jonathan. Estoy mirando Isaías 11, donde dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo
se echará con el carrillo, el becerro, el leoncillo, el animal doméstico andará juntos. Sí. Y luego dice el versículo 9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor, como los aguas cubren el mar. Está hablando de la iglesia. Hermano, yo De apenas, diferentes caracteres Sí. de la iglesia. hermano, yo apenas estaba animándome a convertir en testigo de Jehová porque yo quería vivir junto con el león y con el lobo y todo ahí. Entonces se refiere a la iglesia, hermano Jonathan. Porque en la iglesia todos somos, Y hay leones y hay lobos y hay ositos así como lloviznando, ¿verdad? pero en la iglesia nos unimos. Muy bien. Tiene razón, hermano. O sea, se refiere a que personas de diferente carácter, de diferente condición social, todos iban a ser reunidos para venir a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Alguien más que quiera dar una opinión al respecto? Cualquiera, quien sea. Hermana Patti. Ajá. Claro. ¿Y la figura ahí cuál es, hermana? ¿Cómo explica usted que hay un sentido figurado ahí? O sea, está diciendo que la roca es una persona, pero está poniéndolo como una roca sobre la cual va a ser edificada la iglesia. Muy bien. Sí. Hermano Salvador. Y cuando dice Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Está diciendo un cordero, pero si la gente dice, ¿a poco los corderos? Cristo es un borrego, un Ujú. cordero, ¿verdad? También pues, todo lo que está en Apocalipsis, puro se habla de un libro de símbolos, de números, así que ahí también se habla de el león de la tribu de Israel. Ah, sí. Y lo está, Se usa. y no vamos a decir que es un león literal, ¿verdad? Sino que está hablando en símbolos. Sí. ¿Verdad? Y tiene que ver mucho también cuando la palabra de Dios en las parábolas son También. parábolas que hablan, ¿verdad? Cuando habla que ni los perros entrarán en el reino de los cielos. Ay. Y está hablando de personas, no de animales. También le dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. No Sí. está hablando de árboles, sino de personas. Sí. Oiga, y cuando dijo, ve dile a aquella zorra, ¿sí se acuerda? Le estaba hablando A Herodes. a Bueno, ¿alguien más? Quien quiera comentar, que quiera enriquecer aquí el comentario principal. Hermano Javier. En el hablar diariamente de nosotros, a veces Hay mucho lenguaje figurado. una vez está en la condición, siento que me estoy muriendo en este. Sí, Es bien difícil. Sí. Estamos a diario, nosotros estamos todo el mundo. sí. O vengo a darte la cara y luego se quita uno la cara y se la da, ¿no? No. Ok, también se usa sentido figurado ahí. Bueno, pues ya que se despertó el interés, vamos a hacer una pequeña reseña. Cuando leemos ahí en Hebreos 11:19, por favor. Hebreos 11:19. Quien lo encuentre, léalo, por favor. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un entre los muertos, pero que el sentido figurado también lo ¿Sí? Bueno, lo que nos está diciendo ahí el Señor por medio del escritor a los Hebreos es el sacrificio que Abraham iba a ofrecer a Dios, que realmente se lo ofreció, mentalmente se lo ofreció. Lo único que le faltó fue enterrarle el cuchillo y que derramara su sangre ahí. Pero él estaba consciente de que iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. Y entonces ahí el escritor a los Hebreos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, o sea, para levantar a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, haga de cuenta que Isaac ya estaba muerto. Y cuando Dios le dijo a Abraham, ahí hay un cordero, ¿verdad?
Le había preguntado a Isaac, oye, aquí está la leña y aquí está el altar, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le había dicho, Dios proveerá. Y Dios proveyó un cordero. Y entonces cuando Dios le dice que sacrifique al cordero, o la persona, el ángel que se le apareció, pues entonces ya él recibe a su hijo como si lo hubiera matado, lo volvió a recibir. En sentido figurado lo había matado, hermanos. Y de ahí mismo lo volvió a recibir. Abraham estaba seguro de que aún si lo quemaba, ofreciéndoselo a Dios en holocausto, aún de las cenizas Dios le podía devolver a su hijo. Y en sentido figurado lo recibió de esa manera. Entonces, amados, el lenguaje figurado tiene una gran importancia. Vamos a hablar en el sentido general del lenguaje figurado y luego vamos a tratar de empezar a ver el lenguaje figurado en la Biblia. Porque nuestro propósito es llegar a entender al menos los símiles, las metáforas más usadas en la Biblia, que puedan ayudarnos a tener pláticas, intercambiar pláticas con nuestros amigos religiosos, que muchos de ellos las ignoran. Y vamos a ver ahí, amados hermanos, que en el lenguaje figurado, cuando alguien oye algo y no lo entiende, es que están hablando en sentido figurado muchas veces. En los presos, entre los presos se usa mucho el lenguaje figurado. Y hay un idioma que se usa mucho en las cárceles que es el caló. En México se le dice calichi. Es que hablas puro calichi. Dame tinta. ¿Por qué no me das color? Y eso es puro sentido figurado. En las cárceles se habla mucho el sentido figurado porque muchas veces los presos tienen que aprender este idioma y tienen que ensayarlo porque no quieren que los celadores se enteren de qué están tratando o qué es lo que están diciendo. Muchas veces están tratando sobre droga o están dando información sobre algunos contactos del narcotráfico o de personas de la mafia, o personas que fácilmente pudieran ser descubiertas si no usaran un idioma diferente. Entre las pandillas también se usa mucho el sentido figurado. Por ejemplo, a la camisa le dicen lisa, al pantalón le dicen tramo, a las manos les dicen baisas, al sombrero le dicen tando, a la bicicleta le dicen baica. Y hay muchas cosas, hermano, y muchas cosas son palabras transliteradas del inglés al español o del español al inglés o aún hasta de otros dialectos. Usan palabras para darse a entender entre la gente. Entonces nosotros a veces sin percibirlo, sin darnos cuenta, estamos hablando sentido figurado. Nuestros amigos de Norteamérica, los que hablan inglés, se sorprenden de cómo nosotros usamos figuras para todo. Si nos encontramos a un amigo le decimos, ¿qué hubo, cuate? Y se quedan y ¿cuate? ¿What? O ¿qué hubo, compa? Oh, este es compa, aquel es cuate, what? ¿Sí? Y en todo usamos mucho el lenguaje figurado porque son modismos de las culturas. Entonces es muy interesante llegar a comprender los modismos que se usan en la palabra de Dios. Pero vamos avanzando. También es muy importante ver ahí en Hechos capítulo 2, versículo 3, por favor. Hechos 2, 3. Y voy a preguntar a alguien, a ver que me diga dónde está el sentido figurado ahí. Hechos 2, 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Hermana Mari, a usted que no le pregunté, ¿dónde ve usted el sentido figurado ahí? Lenguas de fuego. Lenguas como de fuego. Entonces ahí se está usando una figura de que lo que se apareció en la cabeza de los apóstoles se podía ver como si fuera fuego, aunque no era fuego. Porque si hubiera sido fuego, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera quemado el cabello de los apóstoles, ¿verdad? Entonces eran lenguas que humanamente se podían describir lenguas como de fuego. Y ahí se usa una figura que se llama símil.
Simil, la palabra como es un simil. Ahora, yendo más adelante, ahí en Santiago 3:6, por favor. Santiago 3:6, ¿cómo dice ahí? La lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Se llama la lengua de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Qué cosas tan grandes dice Santiago. ¿Y de qué está hablando ahí, hermana Miriam? ¿Qué está hablando de la lengua y cómo la llama? Es una pequeña cosa que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ¿verdad? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. O sea, la lengua es comparada con un fuego o con algo que provoca mucha maldad. Y es cierto, hermanos. He visto a personas que se creen serpientes y se hacen trabajo en los ojos, en las orejas, y luego en la lengua también se la parten a la mitad, y luego todo el tiempo la andan enseñando ahí de fuera. Bueno, la lengua, hermanos, es como una víbora. Por eso muchas veces cuando una persona hace daño con la lengua le dicen eres muy víbora, muy venenoso, muy venenosa, ya sea hombre o sea mujer. Entonces Santiago nos está describiendo con sentido figurado lo que provoca un pequeño miembro de nuestro cuerpo, la lengua. También, amados hermanos, podemos ver que el lenguaje figurado se conoce en el mundo de la literatura con algunos nombres. Ejemplo, podemos hablar de muchas de nombres que son muy sonados en cuanto al lenguaje figurado, que son las metáforas, las figuras de retórica, figuras literarias, comparaciones. Tropos también es usado como figura de retórica o figura o sentido figurado. Y las formas en que se define el lenguaje figurado se usan al escribir o al hablar. Usted está usando medios que se usan para hablar o para escribir en lenguaje figurado. O sea, ya sea el lenguaje que se oye o el lenguaje que se lee, allí hay figuras de retórica. Figuras de retórica. Entonces, cuando nosotros vemos el uso de las figuras de retórica en la Biblia, nos preguntamos con qué fin se usa el sentido figurado en la Biblia. Hermano Omar, ¿con qué fin cree usted que se usa el sentido figurado en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de usar sentido figurado en el lenguaje? Yo pienso que es una manera de despertar nuestros sentidos. Ajá. Para que pensemos realmente lo que quiere decir. Sí. Esa es una de las situaciones por las cuales se usa el sentido figurado, hermanos. El sentido figurado sacude. El sentido figurado lo hace pensar, lo hace meditar, lo hace reflexionar. Y los fariseos sabían que Cristo estaba hablando de ellos, pero no sabía en qué momento habló contra nosotros. Si no dijo, ustedes fariseos, no dijo así directamente, pero entendieron el sentido figurado. El asunto es, hermanos, de que el sentido figurado es usado porque es muy poético. Es más, los poemas están llenos de sentido figurado. ¿Sí? La parábola es parte del sentido de hablar en sentido figurado. Como dice Cantar de los Cantares, o como dice allí, sal, paloma mía. Tal paloma, pues es una señora la que está allá adentro o una muchacha. Pero dice, sal, paloma mía. Le dice paloma a la mujer. Entonces, las figuras embellecen el discurso, hermanos. Creo que el hecho de hablar con figuras
en sentido figurado o figuras de retórica hacen más interesante la lectura o hacen más interesante el oír. Y creo que el Señor Jesucristo lo trabajaba muy bien. Cuando le dijo a aquel hipócrita, ¿por qué te fijas en la paja que trae el ojo de tu hermano y tú traes una bigota ahí en el ojo? Ese es sentido figurado, hermanos, es una hipérbola, es una exageración que el Señor usa para llamar la atención. Cuando dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, es otra figura. O sea, el Señor usa mucho el sistema figurativo para que las personas puedan poner atención en lo que el Señor está diciendo y que se les quede bien grabado con esa figura que está diciendo. Hermano. Yo creo que usando el sentido figurado hablaba más con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando le dijo sepulcro blanqueado. Le dijo más con eso que... O sea, fue más duro eso. Oiga, ustedes vieron el debate, bueno, no vamos a hablar aquí de política, no vamos a decir con quién simpatizamos, pero esto es muy ilustrativo. Ustedes vieron el debate de cuando estaba debatiendo López Obrador, Ricardo Anaya y otros dos candidatos que estaban por ahí, que estaban debatiendo para ver quién iba a ser el presidente de la República. ¿Vieron el debate? ¿Te acuerdas de algo, Carlos? Muchos insultos. Pruebas en contra del otro, como estaban muy... Sí. Sí. Lo malo. Sí. Exponiéndonos a los de otros en vez de ponerse ellos mismos lo bueno que tenían. Sí. Trataban de sacar a los demás. Muy ofensivos, ¿no? Pero... Sí, es más, estaba un candidato ahí que decía que a los rateros había que mocharles las manos. Y después, cuando él regresó al gobierno, pues se le descubrió que sacó más dinero que nada, y que había que mocharle las manos a él, pero bueno. La cosa es que el debate fue muy reñido, el debate fue muy discutido y fue muy famoso, pero por una sola frase que dijo López Obrador. Uno de los candidatos había sido acusado de robar y de sacar dinero de las arcas del gobierno y enriquecerse comprando predios a $1 la hectárea y vendiéndolo a $1 millón, imagínense. Y entonces a ese hombre se le empezó a descubrir mucho de ese tipo de actuaciones, mientras él era solamente parte de la política, no era gobernante, pero sí era como el representante de uno de los que fue presidente de México. Y entonces cuando estaba el debate en todo su apogeo, parecía que iban dominando a este señor, a López Obrador, y luego viene este hombre y le dice, mira tú, Andrés López Obrador, yo tengo todo esto contra ti. Dice, caray, no, espérame, déjame cuido la cartera. Porque eres riquín canallín, dice. Eso fue lo que se quedó del debate, hermanos. Eso fue lo que se quedó del debate. No sé si fue ilustrativo o no. La cosa es que el hombre que se le estaba acercando era ratero, conocido como ratero, y venía para hablar sobre el debate, y aquel se hizo para atrás y dijo, espérame, déjame cuido la cartera. Pero bueno, entonces se conoce en el mundo como lenguaje figurado con fines estéticos, ¿verdad? La estética tiene que ver con lo bien que se vean las cosas. Un mensaje es hermoseado con el sentido figurado. Ahora, cuando se usa el sentido figurado es bueno explicarlo. No es solamente decir, voy a hablar en sentido figurado y no explicarlo, porque luego pues queda la lección sin entenderse. También el sentido figurado altera el uso rutinario del lenguaje que usamos. Altera ese lenguaje y hace una función de enfatizar, como dijo el hermano Omar, de enfatizar el mensaje para que llamar la atención, para que se quede destacado. Y entre ellos pues está la metáfora, el símil, que comparan términos para resaltar las cualidades de algo. Pero también entre las figuras se encuentra la hipérbole, que hace exageración de ciertas
cosas que se están usando en la misma plática. La metonimia y la sinécdoque son figuras que sustituyen términos por otros, o sea, una cosa por otra. Usted sabe que nuestros amigos religiosos creen, en su mayoría los que están dentro del grupo de evangélicos, creen que solamente por la fe la persona se salva. Y quiero preguntarle cuál texto usan con más frecuencia como ejemplo de que solamente hay que creer para ser salvo. Hay varios, pero hay uno que usan mucho porque es un ejemplo, es de una persona que está diciendo que era necesario para ser salvo. Y le dicen que es necesario para ser salvo. Hechos 10:32. Sí. Estamos hablando del carcelero de Filipos. Ese es un personaje muy asediado y muy citado por los evangélicos, porque ellos quieren a toda costa que usted comprenda que solamente debe tener fe, que no debe de hacer nada más para ser salvo. ¿Por qué dicen eso? Porque ahí hay una declaración. Primeramente hay una pregunta. El carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces la respuesta de estos dos hombres de Dios es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué han pasado por alto nuestros amigos evangélicos? Han pasado por alto que la palabra creer, hermanos, se estaba usando como una metonimia. Y la palabra metonimia quiere decir una parte por el todo. O sea, la palabra creer, hermanos, usted la puede leer en Juan 3:16, por ejemplo. Dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. La palabra creer es una parte del plan de salvación por el todo. ¿Qué es el todo? ¿Qué sería el todo, hermanos? Si estamos hablando que el creer es parte del todo, ¿qué es el todo? Arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Verdad? Entonces, cuando una persona pregunta qué debo hacer para ser salvo y usted le dice cree en el Señor Jesús y será salvo, quiere decir que él va a oír la palabra de Dios para creer en Cristo. Y si realmente cree en Cristo, él se va a arrepentir de sus pecados. Y si realmente cree en Cristo, él va a confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Y si realmente cree en Cristo, él se va a bautizar para perdón de pecados. Entonces, el creer se usa una parte por el todo. Eso es una metonimia. Hermano Javier. Hubo un tiempo, hermano, que cuando él comenzó a hablar así, eso ya, claro que acá en el Nuevo Testamento se habla mucho de eso, pero recuerdo usted cuando terminó de dar allí en Mateo 13, de la parábola del sembrador. Sí. Y despuésito en el segundo capítulo le dicen, explícanos la palabra, ¿qué quiere decir eso? Sí. A vosotros, dice, a vosotros, les dice, a vosotros, como dice, se les da de que entiendan eso, pero a ellos no. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? No es en la parábola del sembrador, hermano. No es es en otras parábolas. Cuando el Señor les dice a ustedes les es dado el conocer en parábolas, pero a ellos no. Hay una parte, después de la palabra, aquí le voy a decir, sí, donde ellos le piden, ¿por qué nos hablas en parábolas? Entonces, la situación es que cuando Cristo hablaba en parábolas, los que podían entender eran los que estaban con él. Los que no entendían ni papa eran los que no estaban con él. Los que solamente se arrimaban ahí con un propósito mezquino. Entonces, mientras que los discípulos de Jesús oían a Jesús con atención y luego se les pasaba algo y decían, no entendí eso, el Señor les podía volver a explicar por qué Él quería que ellos entendieran. Pero eso no pasaba con los otros. Eso no les tenía la misma atención a los otros porque los otros no querían esa atención. Recuerda que dice también, con los oídos oyen. Sí, pesadamente. Esas eran las personas que no creían, que no entendían el mensaje. Como ya ve que le hablamos uno a los fariseos,
entienden, porque ellos entendían que hay que hablar en todo. Sí. No hacían nada por hablar. Así es, hermano. Entonces, el sentido figurado era parte del mensaje hermoso que usó el Señor Jesucristo. Es el mensaje poético que está en los Salmos, que está en los Proverbios, que está en Cantares. Está en toda la Biblia, hermanos, el mensaje poético, aunque hay unos libros que se caracterizan más por ser libros poéticos. Job es uno de ellos también. Todo lo que es el libro de sabiduría es poético también. El libro de los Hebreos es un libro poético. Lo que estamos tratando de decir aquí es que el lenguaje figurado, en vez de usar puro lenguaje ordinario, pues embellece la plática, embellece el entendimiento también. Logra enriquecer la obra, ya sea oratoria, que se habla por la boca, o que se escribe y que usted le llega a conocer por medio de leer. Entonces las figuras de retórica no solamente son propiedad de la Biblia, sino que son propiedad de todo el lenguaje en general, hermanos. Pero en la Biblia se caracteriza porque hay ciertas figuras que solamente van con el fin de encaminar hacia lo espiritual, que solamente van con el fin de amonestar, de reprender, mientras que en el mundo pues aprende uno las metáforas y los símiles, los aprende uno porque uno pues tiene que leer varios libros, tiene que devorar mucha letra para poder llegar a tener un entendimiento, un razonamiento y poder expresarse de una manera más suelta, con más conocimiento. Pero en la Biblia, hermanos, las figuras literarias tenían el propósito de que la persona conociera mejor las cosas de Dios. Ese era el propósito. Entonces, ¿qué son las figuras literarias? Bueno, en esencia, amados, las figuras literarias son formas de expresión que alteran la estructura de una oración normal. ¿Sí? Y esto es con el fin de mejorar el impacto emocional. El hermano Omar lo expresó muy bien. El impacto emocional que esto trae hacia la persona que entiende o que logra entender el sentido figurado. Dígame. Bueno, yo creo que lo que está diciendo ahorita es lo que se dice en Efesios 5:25, ¿verdad? Donde la iglesia es como la esposa o la novia de Cristo. Sí. Entonces dice, maridos amados a las mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, y sin mancha, ¿verdad? Sí. Son un lenguaje figurado. Díganos cuál es la figura ahí, hermano Antonio, por favor. La figura es la iglesia, la esposa. La figura es que la iglesia es la esposa, ¿verdad? Así es. Cuando dice ahí en 1 Corintios 11:23, se está orando por Jesucristo, ora por el pan y que da gracias. Sí. Y luego que dice que les dice comer esto es mi cuerpo. Pues imagínense que él mismo lo está partiendo el pan ahí. Sí. Entonces dice que lo coma, que es su cuerpo. Sí. Entonces, ¿verdad? Que los judíos confundieron eso allá en Juan, pero no estaba hablando de la Cena del Señor, estaba de su palabra. Estaba hablando de su obra, sí. Entonces, aquí dice, está partiendo el pan en la Cena del Señor, está dando gracias por él, y luego dice que coman todos de él. Sí. Este es mi cuerpo. Y no lo agarraron a mordidas, ¿verdad que no? Entendieron que se refería al pan. Y tampoco Jesús se murió al sol, ¿verdad? Porque aquí tienen pan, se comieron ese pan, ¿verdad? Y no se estaba muriendo ahí mismo.
Ahí es donde entra el asunto de la creencia de nuestros amigos católicos, que ellos creen en la transubstanciación, de tal manera que dicen que el pan se convierte en verdadera carne y el vino se convierte en verdadera sangre. Entonces ha habido hasta trucos que han inventado para que al momento de estar tomando el jugo de uva hasta le chorrea así como sangre colorada, roja. Y si ellos dicen que se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente, ¿sí? ¿Cómo le llaman a una persona que come carne? Los caníbales. Serían unos caníbales. La situación es que hay hermanos, esto es bueno hacerlo porque puede llegar el momento en que nos enfrentemos a hermanos que tengan esta idea. Hay hermanos que dicen, hermano, por favor no diga, esto es como el cuerpo de Cristo o esto representa el cuerpo de Cristo. Usted tiene que decir, esto es el cuerpo de Cristo. O sea, ellos no creen que el pan se convierte en carne, pero creen que no se debe de usar el símil, sino que se debe usar directamente, esto es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Y se les ha discutido con ellos, porque pues es una idea errónea, porque realmente aunque el Señor está diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, entendemos que se está refiriendo al pan, así de que el pan viene a representar su cuerpo, y es correcto decir, este pan representa el cuerpo de Cristo, es correcto, pero ellos dicen que no, y son hermanos. Y hay otros hermanos, los de una sola copa, que también se meten en ese tipo de discrepancias. Pero bueno, aquí en el asunto de, entonces, ¿qué son las figuras literarias? Pues ya en este segundo párrafo, pues en el uso no solo embellecen la prosa o la poesía, sino que también permiten una mayor conexión entre el autor y el lector. ¿Usted le ha tocado leer alguna novela, algún libro? Y usted puede ver la diferencia de lo que es un libro que es completamente literal a un libro que está embellecido con mensaje figurado. Usted puede ver la gran diferencia. Es mucho más entretenido estar leyendo un libro que tiene figuras que un libro que todo lo pone literal, no usa figuras. Es muy difícil escribir sin usar figuras, al menos de vez en cuando uno usa alguna figura, algún modismo. Cuando uno está escribiendo inglés, uno tiene que tener mucho cuidado porque si uno usa modismos, pues los norteamericanos no van a entender los modismos del mexicano, como nosotros no entendemos muchos modismos de los norteamericanos, de los de habla inglés. Entonces uno tiene que escribir muy literal, hermanos. Cuando uno escribe en inglés, uno tiene que escribir muy literal. No tiene que hablar en sentido figurado. No tiene que usar modismos. No tiene que usar mexicanismos. No tiene que usar caló. ¿Sí? Entonces, ahí está la gran diferencia. Hay una lista de figuras de retórica, pero déjeme decirle algo muy importante. Cuando nosotros nos preguntamos cuántas figuras hay, de hecho, uno puede decir que hay 10, pero uno sigue estudiando el tema y luego encuentra otras 10 y luego sigue estudiando el tema y encuentra otras 10. Son muchas figuras de retórica, muchas. Pero vamos a hablar de las más conocidas. En este caso tenemos ahí la metáfora, el símil. No, esta cosa yo pensé que servía. Casi no la usa muy poco. Y tenemos la hipérbole. Si usted quiere preguntar acerca de alguna de ellas, con confianza, por favor. La metonimia. La sinécdoque. ¿Usted sabe dónde se usa la sinécdoque? Hermano Jonathan. Es que usted está hablando más cosas que los profesores de inglés en la universidad. ¿Usted sabe dónde se usa la sinécdoque? Porque cuando nosotros discutimos acerca del uso de las copitas, tenemos que explicar que hay una figura que está usando ahí el Señor, y esa figura se llama sinécdoque, donde el Señor dice, tomar esta copa y repartirla entre vosotros. Ahí está usando una sinécdoque. ¿Qué es lo que se va a repartir de la copa? ¿La copa o el contenido? El contenido.
Eso es una sinécdoque. Se está usando una cosa por otra. Mientras que la metonimia era usar una parte por el todo, la sinécdoque es usar una cosa por otra. Entonces cuando nuestras madres, nuestras queridas mamás nos decían, y te comes todo el plato, ¿qué estaba usando? ¿Qué figura estaba usando? Una sinécdoque. Lo que la mamá estaba diciendo es que se comiera todo lo que estaba dentro del plato. Quítate la mesa. Bueno. Y vamos a caminar un poquito a prisa. Aquí hay otras figuras que es el tipo, el antitipo, la anáfora, la hiperbatón y esas que ve usted ahí escritas. Son figuras, amados, que se usan mucho en el grupo literario, pero las que se usan más en la Biblia son las de la primera columna, son las que se usan más en la Biblia. Y nos faltó ahí escribir metáforas y parábolas, y hay mucho que nos faltó escribir ahí. Pero son figuras que se usan. Las alegorías se usan mucho en la Biblia. Entonces voy a hacer una pausa aquí por si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Hermana Pati? No, ok. Entonces ya para concluir, amados hermanos, voy a decirles primeramente Dios que la próxima semana estaremos hablando de las figuras directamente en la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando platiquemos con personas, como las personas que creen que solamente con fe se salva la persona, que no creen que debe de haber algo más, usted le puede explicar, allí la fe es por el todo del plan de salvación. Porque realmente es lo que dice Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dicen otra cosa más. Claro que vemos que luego le hablan de la palabra de Dios y les limpia las heridas y los lleva a su casa a comer y todo, pero de lo que les dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El creer era oír la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, arrepentirse, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y bautizarse para perdón de pecados. Eso era lo que tenía todo el hecho de creer. Y esto lo haremos, si Dios lo permite, la semana que entra. ¿No hay preguntas o comentarios? Aquí hay otra, así que es parecida nomás, y es lo que hace mucho de los sectarios, nomás con que si confesaras por tu boca que Jesucristo es el Señor, dice que le levantó los muertos, será salvo, nomás con confesar. Sí, bueno, ahí la confesión es también una metonimia que se usa una parte por el todo. Pero ya ve que ellos nomás sí. usan hasta ahí, no necesitan más. Sí. Ok. Entonces vamos a concluir, amados hermanos. Gracias por su atención. Y nos vemos. Seguimos con la clase el siguiente miércoles, Dios mediante. Ahora vamos a pasar a los anuncios. ¿Hay anuncios o hay peticiones que hacer? No se nos olvide, amados hermanos, lo que anunciamos el domingo, ¿con qué propósito es?